buenos días a todos. Yo simplemente voy a abrir lo que es esta jornada y luego ya os dejaré con los ponentes y moderando a los subdirectores de la escuela. Lo único que os quería agradeceros a vosotros, que sois los principales artífices de que esto vaya bien, que haya alumnos y que veáis lo que se está haciendo fuera y lo que están haciendo las empresas, y en esta primera intervención los egresados. Tenemos, como sabéis, dos mesas distintas. La primera es de egresados, que son pues compañeros vuestros que hasta hace poco han estado allí enfrente y que ahora están trabajando y van a dar pues su visión, su opinión, recomendaciones, y a los que les podéis hacer las preguntas que queráis, para eso están aquí. Y luego, por otra parte, las empresas, que en esa segunda parte, las empresas y los colegios profesionales a los que también le podéis hacer todas las preguntas que queráis, que van a estar seguro que dispuestos a contestaros, y que van a dar una visión desde la parte de arriba de la empresa, algunos recursos humanos, otros más técnicos, y los colegios, pues bueno, siempre tienen su visión un poco particular de cómo está la situación económica y empresarial. No quería irme de aquí sin agradecerle al observatorio y al vicerrectorado de Economía y Empresa la organización de estas jornadas, tanto como la subdirección de la escuela, que se ha implicado también mucho en traer a alguna gente, y sobre todo, bueno, a los que están aquí comiendo en la mesa, a los egresados y a los que vendrán después también a los colegios y empresas, porque son ellos y sois vosotros los que hacen que esto sea posible. Recomendación: aprovechar la jornada, escuchar lo que dicen, pero sobre todo preguntar. No os quedéis con ninguna pregunta es una pregunta tonta. La pregunta tonta es la que se queda ahí en la cabeza y no se hace. Preguntar, que siempre saldrá algo positivo, ¿de acuerdo? Os dejo ya, que está bien para empezar, ¿de acuerdo? Muchas gracias a todos. Bueno, buenos días. Vamos a proceder con la primera parte de esta jornada de empleo. Empezamos con la mesa de titulados, de egresados, y bueno, igual que ha hecho nuestro director de escuela, Miguel Ángel, quería agradeceros a todos por agradecer el esfuerzo. Los tres titulados que tenemos aquí en la mesa han hecho un gran esfuerzo porque están trabajando, han tenido que pedir permiso a sus empresas, a sus jefes, para poder estar aquí, y eso pues, bueno, es de agradecer. Y luego tenemos un cuarto titulado que va también a intervenir, que está fuera actualmente y entonces está conectado por Skype, luego lo vamos a ver, va a ser el último de los titulados que va a participar en esta mesa. Bien, bueno, pues vamos a empezar. El primero de nuestros titulados que va a intervenir es Luis Quiles Sempere. Luis es ingeniero técnico industrial, especialidad mecánica por la Universidad Miguel Hernández, e ingeniero industrial también por la Universidad Miguel Hernández. Actualmente está trabajando como responsable de planta en las instalaciones de Novelda de la empresa Levantina. Bueno, yo creo que tiene un bagaje muy interesante para aquellos, se lo estaba comentando hace un momento, muchos de vosotros sois graduados o vais a ser graduados, pero también tenemos alumnos aquí de la titulación de ingeniero industrial que, bueno, que también quieren saber, bueno, qué futuro les espera. Nada, cuando quieras, Luis, puedes intervenir. Bueno, buenos días a todos. Sí, okay. Buenos días a todos y gracias por estar aquí. Es un placer para mí también que hayan contado conmigo, la verdad. Gracias, Ramón, por pensar en ello, y espero poder ayudaros en todo lo que esté en mis manos. Como bien ha dicho Ramón, soy titulado en Ingeniería Técnica Industrial Mecánica e Ingeniería Industrial por la Universidad Miguel Hernández, con el plan antiguo, antes de grado. Y bueno, mi carrera en el mundo laboral empezó ya desde la Ingeniería Técnica Industrial. Es decir, conseguí unas prácticas dentro de la empresa en la que actualmente estoy, en Levantina. Para aquellos que no la conozcan, no sean de la zona, Levantina es líder mundial en transformación de piedra natural y mármol. Es una empresa que está aquí en Novelda, muy cerca. Tiene la mayor cantera al aire libre de piedra natural y otras canteras y plantas productivas todo a lo largo por todo el mundo prácticamente. Tiene plantas en España, en Marruecos, tiene plantas productivas en Brasil, en Estados Unidos, y centros de distribución y canteras repartidas por otros puntos concretos del globo. Aquí en Novelda está su principal clúster productivo, con 4 plantas de mármol y una planta de cerámica, de la cual actualmente soy responsable de producción, soy jefe de planta.
Sin embargo, mis inicios en Levantina fueron completamente diferentes. Yo en las prácticas a las que accedí a Levantina, la oferta de prácticas del observatorio hablaba de manejo de KPIs, de índices de producción, indicadores, y en la entrevista quizá yo entendí mal o quizá por mi inexperiencia tampoco sabía dónde me metía. El puesto era para el departamento de controlling, es decir, de lo que había visto o podía haber visto en la carrera, prácticamente nada me sonaba de lo que me estaban contando allí. Yo fui sincero en la entrevista, dije que con los números era bueno y si íbamos a trabajar con Excel, adelante con ello, pero que no me pidiesen demasiado conocimiento económico porque en ese momento era cero. A los 3 meses me llamaron. Quizá no les urgía tanto, yo lo daba ya por perdido porque me dijeron que tanto para bien como para mal posiblemente me llamarían, eso no pasó. Y a los 3 meses, sin embargo, recibí una llamada que me sorprendió porque yo ya daba por perdida esa opción. Y decidí lanzarme. Lo principal y lo fundamental en este caso fue ser sincero, creo yo. Es decir, al final uno tiene que ser capaz de defender lo que conoce y no ir más allá, porque al final hablamos de temas profesionales que pueden ser serios. Entonces, cada uno tiene que tener confianza en sus capacidades e ir siempre de cara hacia las empresas. Es decir, contar algo que no es del todo cierto en primera instancia te puede abrir la puerta o entreabrirla, pero las puertas suelen tener un muelle que se cierra rápido. Entonces, una primera entrada de cara, siempre con la verdad por delante y mostrándose seguro de sí mismo y de lo que crees que puede ser capaz, es siempre un buen paso. En ese departamento estuve 9 meses de prácticas dentro del departamento de controlling. Decidí por mutuo acuerdo finalizar las prácticas porque el trabajo que me encontré a partir del segundo mes era muy monótono y tampoco veía progresión dentro del departamento. Entonces cerré unos temas que teníamos dentro del departamento acordados, de los cuales yo me encargaba, y cerrado ese periodo dentro de la ingeniería técnica fue cuando finalicé las prácticas con Levantina. El trato fue cordial, llegamos hasta donde llegamos porque realmente a mí no me interesaba seguir en ese perfil porque no veía crecimiento y tampoco veía proyección ni dentro del departamento ni fuera, pero sí que me dejaron la puerta abierta a que si en un futuro salía otra oportunidad en otro departamento, contarían conmigo. Y al año y medio así fue. Hubo una vacante en el departamento de ingeniería, me llamaron directamente en lugar de hacer entrevista, me senté con los responsables de ingeniería que hasta el momento prácticamente ni conocía, porque Levantina es una empresa que tiene 1.200 trabajadores. Es decir, aquí en Novelda somos unos 600, en el resto de plantas productivas y centros logísticos, la otra parte del personal. Por tanto, en empresas tan grandes prácticamente no conoces a la mayoría de personas. Con la gente de ingeniería muy bien. La verdad es que la entrevista fue realmente bien y también mis anteriores superiores me apoyaron también en ese puesto. Pese a que cerramos la relación profesional en ese apartado, no tuve problemas para volver a incorporarme. Y en ingeniería, una vez arranqué, estuve un par de años. Un par de años de ingeniería en el cual pasé de un contrato de prácticas a un contrato laboral profesional y se dio la oportunidad de una baja de uno de los jefes de planta, de la planta cerámica en concreto, que es la planta más tecnológica de Levantina. Como os comentaba antes, Levantina, el nicho principal de mercado desde que arrancó la empresa realmente se fundó en 2007 como tal, porque era un conjunto de más de 30 empresas marmoleras a modo cooperativa que decidieron unirse en una única empresa que fue Levantina. De ahí que tenga tantas plantas productivas y esté tan dispersado a lo largo de la provincia. En 2007 Levantina únicamente fabricaba mármol y granito, piedra natural, y en ese momento se decidió apostar por algo nuevo. Se decidió apostar por la cerámica, pero para un uso diferente al que podemos ver hoy día. La cerámica que salió en ese momento, o para la que se intentó promover, era una base para adherir al mármol, para conseguir cortar los bloques de mármol en láminas más finas y tener mayor rendimiento respecto a los bloques de mármol. Ese producto fue creciendo, esa lámina que se utilizaba como base para pegar al mármol, hasta convertirse en un producto por sí mismo. Y es lo que actualmente se comercializa, le llaman Teclam, es el producto porcelánico de Levantina, que son láminas de 3 metros por 1 y 3 milímetros de espesor, sobre todo usadas para revestimiento cerámico, reforma, obra nueva, fachadas, aplacados, solados, etc. Desde 2008 empezó a crecer este producto como tal, ya se dejó de usar para adherirlo a mármol y venderse únicamente como producto cerámico de revestimiento, y en esa planta en la que producimos ese producto cerámico es en la que me encuentro yo hoy mismo.
¿vale? Allí tenemos a 60 trabajadores. Desde hace 2 semanas trabajamos 7/24, es decir, los 3 turnos al día, los 7 días de la semana, dado que el crecimiento del material, de la venta del material y la comercialización está dando unos saltos agigantados. Es un producto ahora mismo que se está utilizando mucho, está creciendo en mercados en los que no estaba presente, y la reforma hotelera y la obra nueva sobre todo están impulsando tanto interior como exterior el producto. Por tanto, nos vemos la necesidad de ampliar esa producción e intentar abastecer lo máximo posible el mercado. Desde agosto del año pasado soy responsable de planta. Como os comentaba antes, he hecho este pequeño break para explicar esto de Levantina, para intentar que entréis un poco en contexto de dónde viene. Un responsable de planta decidió cambiar de empresa, también hacia otra del sector, e internamente mis superiores me propusieron como posible para ocupar el puesto de responsable de planta. Los cambios a veces son drásticos. Hay que estar preparado siempre con proactividad, con una buena posición, una buena actitud, y eso es uno de los principales campos que creo que valoran las empresas. Es decir, los conocimientos son básicos, son necesarios, hay muchos perfiles determinados en los cuales son esenciales, y sin ellos no puedes trabajar en esos perfiles, pero hay algo común que toma mayor o menor parte en todos los perfiles de ingeniería, que es la proactividad, la implicación y la exigencia. Es decir, cada uno tiene que ser consciente de hasta dónde es capaz, realizar lo mejor que puede en cada uno de esos campos, y los conocimientos, los que no se tienen, se van adquiriendo. Hay retos técnicos para los cuales es básica la formación que recibimos aquí, y hay retos profesionales para los cuales la proactividad y la capacidad de reacción y de esfuerzo son la principal baza. Yo me encontré con eso realmente en verano, en agosto. Es decir, a mí me contaron a 2 semanas vista que el actual jefe de planta se marchaba y que aquello se quedaba en mis manos. A partir de ese punto, como comprenderéis, yo de tecnología cerámica, como creo que la mayoría de vosotros, no sabía absolutamente nada. Y ya no solo eso, sino de liderar un grupo de 60 trabajadores, organizado, con encargados, con responsables de mantenimiento, jefes de máquina, etc. Al final es afrontar un reto, saber de qué es capaz cada uno, tener una idea clara de hacia dónde se quiere llegar y trabajar para construirlo. Esa ha sido un poco mi experiencia hasta el momento. Por ahora está funcionando bien, los resultados son halagüeños. Es más, estamos incrementando la producción porque realmente la demanda así lo exige. Es un momento crítico para la planta, pero que realmente estamos consiguiendo sobrellevar. Y bueno, no sé cuánto tiempo tengo ni cuánto me queda, pero esa ha sido un poco mi experiencia en Levantina en el mundo laboral. Bien es cierto que no he probado otras empresas, tampoco os puedo contar fuera de, pero sí lo que se ve dentro de una multinacional. Es decir, al final hay mucho trabajo interdepartamental, mucha colaboración, para la cual son bases habilidades de relación, habilidades de gestión de conflictos, habilidades de gestión de equipos, porque en una empresa tan grande nunca puede hacerlo uno todo. Al final todo está compartimentado, cada uno tiene sus responsabilidades muy limitadas, y ya no es que salirse esté prohibido, sino que salirse realmente es meterse en el terreno de otro. ¿Vale? Entonces hay que contar siempre con otros departamentos, hay que contar con otras personas y unir todos para sumar. Al final uno solo es difícil que pueda, al menos en empresas grandes, que pueda mover algo. Muy bien, pues y nada, esa ha sido mi experiencia. Muchas gracias. Bueno, yo creo que yo tengo un montón de dudas aquí apuntadas para preguntarle a Luis luego. Supongo que vosotros también, pero lo que vamos a hacer es esperamos a que terminen todas las intervenciones y luego montaremos una mesa para que libremente preguntéis lo que se os ocurra y podamos charlar. De hecho, Luis es un ejemplo claro de que empezar en una empresa con prácticas es muy efectivo. Y fijaos que no estamos hablando de una empresa cualquiera, estamos hablando de una multinacional. Y nuestro próximo titulado, Francisco Javier Sellers Gil, es otro ejemplo de que un emprendedor, pues también ser emprendedor es una opción muy viable para vosotros. De hecho, Francisco es graduado en Ingeniería Eléctrica y poco después de terminar su título, de ser graduado, consiguió el premio en el certamen de emprendedores de la UMH, primer premio.
Actualmente está con su proyecto emprendedor en fase de creación de patentes, también supongo que nos comentará un poquito esto de qué se trata, pero todo esto lo compatibiliza con su trabajo en temas de instalaciones contra incendios en la empresa Conejeros SL. Bueno, Conejero SL. Así que bueno, te cedo el turno de palabra. En primer lugar, voy a hacer una breve presentación, aunque ya la haya hecho Ramón, sobre mi trayectoria. Yo finalicé los estudios de Ingeniería Eléctrica el año pasado y durante el año pasado hasta este me he dedicado a formarme en el mundo del sector empresa, que es una de las vías, sobre todo de cara si alguien quiere emprender su propia empresa, para formarse y conseguir experiencia. Durante ese año también he estado trabajando en la empresa que bien ha dicho Ramón, Sistemas contra Incendios Conejero. Tengo dípticos, tarjetas, por si queréis venir a conocernos. Estaremos encantados de abriros las puertas, incluso para solicitar prácticas, podéis hablar conmigo personalmente y os puedo orientar. Y bueno, mi pensamiento a un futuro a corto plazo sería el montar mi propia empresa. También es verdad que de forma propia e individual estoy en el proceso de creación de patentes, ya tengo la primera tramitada, la segunda ya estamos en elaboración. Y nada, y he preparado una presentación, bueno, a modo introductorio para situaros más o menos de lo que yo he visto, no solo con mi persona, sino con mis compañeros, cómo se han ido incorporando al mundo laboral. Os voy a dar algunos consejos para que con los consejos que han servido tanto a compañeros como a mí, ¿vale? Para que vosotros estéis pues cada vez más metidos en el mundo laboral. Bien, he hecho un breve resumen de las distintas vías que tenemos para acceder al mercado laboral de cara al estudiante de ingeniería. En primer lugar, se está dando mucho, como todos sabéis, el hecho de irse fuera, es decir, de emigrar y de buscar otras oportunidades que no se ofertan en este momento aquí. Es cierto que cada vez la cosa se está moviendo más. Yo estoy trabajando en una empresa donde ofertamos servicios a otras empresas y cada vez la inversión que están haciendo es mucho mayor. Cada vez se está viendo cómo generan más recursos, ampliar plantilla, etcétera. O sea que yo os animo a que no todo es irse fuera, también aquí hay muchas oportunidades. Y si os vais fuera, lo único que os pido es que os valoren. No ir a un sitio, a un país donde nos vayan a valorar. Sí es cierto que incluso no es justo, pero el español está valorado en unos países más que en otros. Y la valoración ya no se trata solo de económica, sino profesional y personal. Eso hay que tenerlo muy claro. A qué países quiero ir, por qué, y planteárselo bien. Tengo muchos compañeros que precisamente han tenido tantas buenas experiencias como malas, pero hay que fijarse muy bien en qué países ofertan unas buenas ofertas, y no solo eso, sino que me van a valorar, ¿vale? En segundo lugar, especializarse. El que se especializa tiene casi todo el camino hecho para, a la hora de buscar empleo, ponerse en la cabeza de la lista para acceder a ese puesto. ¿Por qué? Porque si uno se especializa desde máster que oferta la universidad, cursos, etcétera, siempre va a tener, y es una cosa lógica, más predisposición a encontrar trabajo que una persona que no está especializada en ese puesto. Bien, el siguiente tenemos contactos. Sigue siendo la forma más utilizada en este país para encontrar trabajo, los contactos, un familiar, un amigo que tal, y si no los tenéis, hacerlos. Nadie nace teniendo los contactos, algunos sí, pero nadie nace teniendo ya todos los contactos y toda la vida hecha. Hay 1000 formas de hacer contactos, presentándose a certámenes de emprendedores, conoces a mucha gente de empresas, yendo a foros de empleo, 1000 cosas, hay 1000 cosas para hacer contactos, no os desaniméis nunca en ese aspecto. Luego, pasar oposiciones para un cargo público y, por último, emprender. Yo me voy a centrar en emprender, porque desde mi punto de vista sí que es verdad que es la opción quizás más sacrificada, la que más tienes que aportar, pero posiblemente desde mi punto de vista es la más motivadora y la que más beneficios te aporta, como persona y profesionalmente. Y lo voy a explicar. Vale, a la hora de emprender, toda persona se tiene que hacer una serie de preguntas. ¿Qué me gusta hacer y qué idea tengo? Es decir, con esas dos preguntas ya tenemos medio camino hecho. Es decir, yo soy bueno en algo y además tengo una buena idea para encauzar ese camino. Siguiente paso, ¿qué conocimiento requiero? Es decir, quiero montar una empresa por ejemplo, de servicios de eficiencia energética. Pues
los conocimientos que requiero, temas energéticos, si hay un máster o un curso de eficiencia energética os animo a hacerlo. Si necesitáis experiencia, hacerla, porque a mí me pasaba, yo voy a decir mi propia experiencia personal. Yo previamente a salir al mundo laboral me creía que el dirigir una empresa, manejar una empresa, el estar todos los días ahí, me creía que era mucho más fácil. En estos momentos, en la empresa en la que estoy, me encuentro haciendo una reestructuración empresarial para mejorar la eficiencia. Y me he dado cuenta de que se necesita, por lo menos previamente a montar uno su propia empresa, 2, 3, 4 años, depende de la persona también. Y depende de la empresa donde se esté desenvolviendo el trabajo. Vale, ¿qué necesidad de mercado puedo cubrir? Puedo tener una muy buena idea, ser muy bueno, pero como no cubra una necesidad de mercado, no hago nada, no vendo nada. Y luego, muy sencillo, ¿con quién voy de la mano? Si tenéis compañeros en la universidad que estén dispuestos a emprender un trabajo, consultarle, gente con la que os llevéis bien, con la que podáis estar cooperando y formar un equipo. ¿Cómo me planifico? Un plan de empresa. No hay más. Sí es cierto que uno dice, bueno, ¿y qué es un plan de empresa? ¿Cómo elaboro yo mi plan de empresa? Bien, un plan de empresa es un documento que recoge todo aquello que vas a hacer en tu empresa. Es decir, aquí he puesto yo las diferentes áreas que tienen que cubrir. Si alguien se anima a ir más adelante, querer profundizar en esto, he traído disponible un índice completo de todas las cosas que tiene que cumplimentar para poder realizar un buen trabajo de plan de empresa. Vale, aquí tenemos las diferentes áreas que tiene que cubrir, desde procesos, operaciones, organización, plan de marketing, plan financiero muy importante, vista a 3 años, y en el caso práctico para saber cómo se va a desarrollar. Bien, a la hora de, por ejemplo, realizar un plan de empresa, que normalmente estamos muchos perdidos, o como tengo un compañero en la propia clase que nos ha surgido una idea y queremos montar nuestra propia empresa, por ejemplo, en la creación de aplicaciones o lo que sea. Siempre os recomiendo que, aunque la planificación nunca se vaya a cumplir a rajatabla, siempre vais a estar más preparados que aquel que no haya hecho nada, ¿vale? Porque siempre vais a tener un pequeño guión y un camino que debéis de seguir. Bien. Vale, para empezar cualquier tipo... Bueno, antes de nada, ¿hay alguien que esté interesado en formar una empresa o alguien que tenga alguna idea o algo en el aula? ¿No? Nadie, ¿no? Vale, ese es uno de los principales problemas. En Estados Unidos es todo lo contrario. Nadie quiere trabajar, bueno, nadie quiere. El porcentaje de emprendedores es mucho mayor que aquí, es justo la inversa. El que quiere emprender es 10 veces superior al que quiere trabajar de cuenta ajena. Aquí es al revés, ¿vale? Vale, ¿cómo empiezo? Una idea. Aquí en la universidad os abren las puertas mediante certámenes de emprendedores, maratón de empresas. Llevan ponentes de primer orden, os orientan, os dan financiación, lo tenéis todo hecho. Solo tenéis que tocar a la puerta. Yo nunca me imaginé que iba a recibir tanto apoyo, porque nunca, además, esto me viene de hace pocos años. Pero, de verdad, aunque no queráis emprendedores, aunque no queráis llevarlo a cabo, por lo menos informaros, porque siempre vais a tener ahí un apoyo y os va a dar mucho rodaje, vais a conocer a gente, bueno, empresarios que incluso hacéis una buena presentación, se van a interesar por vosotros, mejor que con un currículum básico. Bueno, también podéis hacerlo con presentación a inversores, que uno de estos días creo que se organiza, ¿verdad?, para buscar financiación, inversores que vienen para financiar vuestra idea, cuando el proyecto aún es semilla, es decir, que está iniciando. Es una oportunidad, vamos, básica. Y luego eventos de empresa, y una cosa que hice yo y que obtuve un apoyo muy grande por parte de tanto mi tutor final de grado como del tribunal, fue elaborar mi propio plan de empresa como trabajo final de grado. Es decir, sí que es verdad que yo estudié ingeniería eléctrica y que posiblemente lo más lógico es que hubiera hecho un proyecto de, pues, una subestación, bueno, 1000 cosas dentro de la ingeniería eléctrica. Pero se me ocurrió que, ya que estaba yo interesado en el tema empresa, pues pregunté si podía hacer el trabajo final de grado como un plan de empresa orientado obviamente a la ingeniería eléctrica. Me dijeron que sí, me apoyaron y adelante que fui. Lo hice, obtuve un apoyo muy fuerte, tanto de mi tutor, que me asesoró en todas las cosas que yo tenía como duda, y sobre todo en el tribunal, haciéndome preguntas. Obtuve mucha información y lo recuerdo como una experiencia bastante buena. Vale.
Para terminar, y quería daros una serie de consejos que yo he visto en mi entorno a la hora de buscar empleo. No solo, ya no estoy centrándome en nada de emprendedor, sino de forma de algunos pequeños trucos o cosas que yo he visto a mi alrededor. Lo principal, ser único buscando empleo. ¿Qué me refiero con esto? Os voy a explicar dos formas de buscar empleo que quizás la mayoría de gente no sepa. Si os limitáis a hacer un currículum, hacer 100 copias o 200 y empezar a entregarlas, posiblemente encontréis trabajo, no lo dudo. Infojobs, etcétera, que sí, que eso no, posiblemente tengáis trabajo. Pero yo quiero siempre recomiendo que se vaya más allá. Es decir, os voy a poner dos ejemplos, ¿vale? Dos ejemplos básicos. Una factoría de turrón que genera una producción muy alta para venderla en Navidad. Yo estoy interesado en trabajar allí. Una persona que no tenga esa cierta idea cogerá, irá, entregará su currículum como ingeniero de planta, etcétera, y no irá más allá. Os recomiendo que para llamar la atención de la persona que os va a entrevistar os informéis previamente de la empresa. Hagáis un pequeño estudio de cómo funciona. Sabéis que el turrón, cuando se va a vender, siempre se genera un excedente en Navidad. Eso se retira a la propia empresa, se paga los 3 meses más tarde. Y estamos teniendo desde enero hasta 3 meses más tarde una producción de turrón muy alta. Pensar, ¿qué se puede hacer con eso? Pues mira, ahora que está muy de moda el tema de maratones, de hacer deporte, pues coger y decirle, oye, mira, cuando vayáis a buscar empleo, se me ha ocurrido que con este turrón se puede cambiar el envoltorio y vender como barrita energética para deportistas. Hacéis un plan, sí, es que puede parecer gracioso, pero esa persona que os va a entrevistar nunca se va a olvidar de vosotros. Y cuando tenga que recurrir a alguien, va a recurrir a vosotros. Lo digo por experiencia, no lo digo por otra cosa. Yo encontré trabajo así. No me dedico al turrón, pero vamos, que de la misma forma, un truco así. Otro truco. Tengo que ir quiero, por ejemplo, estar controlando la producción del aceite y me voy a Jaén. Y allí en las almazaras estoy viendo que quiero ser el que controle los depósitos, cómo los gestiono, etcétera. Y digo, vale, todo el excedente que queda de aceite, que a lo mejor es mentira y no es así, pues hago un plan estratégico para enviarlo a Arabia Saudí. Previamente he hecho un estudio mediante el ICEX, en el cual se me genera unas respuestas favorables a que yo tengo razón, lo envío a la empresa. Posiblemente no se vaya a poner en marcha aquello, si es una cosa que a lo mejor ellos dicen, pues si nosotros tenemos nuestro propio departamento de internacional, claro que sí, eso está claro. Pero tú ya llamas la atención y dices, hostia, esta persona es proactiva. Hablando con muchos gerentes de empresa, siempre me dicen lo mismo. Dice, yo en vez de trabajadores tengo zombies. Dice, llegan allí, hacen su trabajo y se van, como muertos. No tienen su propia iniciativa. Llegan ahí, hacen su trabajo, lo hacen bien y se van. Y sin embargo, estamos en una planta o estamos produciendo cualquier tipo de material y no se dan cuenta que hay desperdicios, que se limitan solo a hacer su trabajo. Al final, dice, yo que necesito gente proactiva, que me dé ideas, que aunque luego no se vayan a poner a cabo, pero siempre llama la atención. Otro truco, está un poco gracioso. Los currículum A4, tamaño A4. Yo conozco uno que siempre hacía los currículum 1 centímetro, más por arriba y por el lado. Cuando juntaban todos los currículum hacían así y sobresalía ese. Y claro, el empresario que estaba haciendo así decía, hostia, pero ¿por qué no se ordena este? Tal. Empezaba a mirar y cogía ese currículum, lo contrataron así. Si es que al final son pequeños detalles que es ser un poco avispado. Luego, bueno, ya eso va en el hilo de tener buenas ideas, hacer contactos, lo he dicho antes. El que hace contactos tiene mucho rodaje. Muchos amigos me han dicho, claro, es que yo no tengo ningún contacto porque yo vengo de fuera, el motivo que sea, hazlos. La forma de hacerlos es moverte, hay 1000 formas de hacer contactos. Incluso la universidad se preocupa de traer muchos empresarios en jornadas, en preguntarles, mostrar iniciativa. Yo qué sé, intentar venderos en 20 segundos. Si lo conseguís hacer, lo tenéis todo rodado. Y daros cuenta, una sugerencia al hilo que estaba diciendo antes. Cuando buscamos trabajo, normalmente contamos nuestra vida. Al otro no le importa.
Al otro no le importa. Al otro le importa qué va a recibir a cambio de contratarte. Que sí, que está muy bien que le digas que eres ingeniero, que eres tal, pero sobre todo dile que puedes aportar. Véndete bien. Haz todas las cosas para que la otra persona se quede siempre contigo. He dicho lo otro porque si la otra persona ve que además estás preocupado por informarte sobre su empresa, que además has tenido ideas innovadoras, yo que sé, a lo mejor se ponen en marcha. Yo además recuerdo, en mi caso personal, cuando yo estuve, cuando me introduje en el mundo laboral, mi forma de hacerlo fue eso. Yo fui con una lista de propuestas para la empresa. Muchas no se han llevado a cabo, otras sí. Por eso digo que sí que es verdad. Y fijaros que muchas veces estoy en la empresa y me caen currículums. Y es triste, pero la ley de protección de datos te obliga a destruirlos. También intentar anotar o dar autorización para que la empresa pueda tener vuestro currículum para poder disponer de él después. Y hacer lo que os he dicho, intentar conseguir citas con gente, abriros todo lo que podáis a siempre tener una serie de alternativas, con los conocimientos que tenéis, de valoraros más. Es decir, tenéis unos conocimientos, no sé si sois electrónicos, eléctricos, mecánicos, la cantidad de cosas que podéis inventar, que podéis patentar, es que eso nunca se termina. Posiblemente no vayas a salir más de ahí, pero la experiencia que os da y esa energía que, no sé, hay que tener sangre. Eso al final, no sé, hay que ser un Cristiano Ronaldo en este aspecto, joder. Hay que ser un poco más, luchar por las cosas. Vale, potenciar habilidades. Todos tenéis habilidades, aunque no las veáis. Hay quien sabe liderar equipos, hay quien sabe programar, hay quien sabe, yo qué sé, cada uno tiene unas. Si además os gustan las habilidades que vosotros destacáis, potenciarlas y centraros en eso. No divaguéis en mil historias. Y luego, por último, os recomiendo que abarcar todo lo que podáis. Es decir, estáis estudiando. La mayoría, supongo que estáis aún en inicio de cursos o ya finalizando la carrera, no lo sé. Aprender idiomas, hay tiempo para todo. Hay mucha gente que dice, es que yo estoy en la carrera, estoy centrado en estudiar la carrera y no tengo tiempo para nada. Eso es mentira. Eso es mentira, porque cuando se ponga a trabajar va a ver. Va a ver que hasta en su casa tiene que atender llamadas. Entonces, os animo a presentaros al certamen de emprendedores. Yo no gano nada, os estoy intentando animar, pero yo con esto no gano nada, que quede claro. Presentaros a esos certámenes, porque además, incluso para hacer presentaciones en público vais a coger rodaje, aunque no vayáis a ser emprendedores. Luego, el día de mañana, en la empresa, siendo ingenieros, siendo lo que seáis, tenéis que estar todo el rato explicando vuestros resultados, explicando lo que estáis haciendo. Si no lo explicáis bien y no sabéis venderos, además de ser bueno hay que aparentarlo. Así de claro lo digo. Y es triste, pero es así. El que es bueno y no lo aparenta, tiene menos camino. Y yo me he dado cuenta de eso. Y nada, os animo a que si queréis montar vuestra empresa lo hagáis, y no tener muy buenas ideas siempre y siempre destacar y estar animados y seguridad en vosotros mismos. Porque seguro que vais a poder desarrollar todo lo que queráis y no desaniméis nunca. Que nadie os diga, es que la cosa está muy mal, es que todo esos rollos fuera, porque no sirve de nada. No sirve de nada desanimarse y todo eso, siempre hay que tirar para adelante. Si estáis un tiempo sin encontrar trabajo, no pasa nada. Tenéis el tiempo para reflexionar, para ver qué queréis centrar. No tiréis currículum a lo loco, centraros. Apostar por especializaros, hacer cursos, formaros, pero nunca os desaniméis. Es el mayor consejo que os puedo dar, ¿vale? Bueno, pues eso es todo. Seguimos con la mesa y bueno, hemos hablado de multinacionales, hemos hablado de emprendedores y ahora vamos a hablar con Andrea del trabajo aquí dentro de la universidad. De hecho, Andrea Blanco Iborra, que es graduada en Ingeniería Mecánica, ahora mismo está realizando labores de apoyo técnico a la investigación en esta universidad, en el laboratorio de automática que nos va a comentar ella misma ahora. Bueno, buenos días a todos y gracias por venir. Como ha dicho Ramón, yo ahora estoy como apoyo técnico en la investigación en un grupo de aquí de la universidad que se llama Enebio.
Nosotros nos dedicamos principalmente al diseño y desarrollo de dispositivos y sistemas robóticos orientados a mejorar la capacidad cognitiva y comunicativa de personas que sufren algún tipo de discapacidad, tanto motora como sensorial. Hacemos sobre todo robots para rehabilitación, robots de asistencia, y también controlamos las señales biológicas, incluidas las comunicaciones cerebro-máquina. Yo estoy muy contenta de haber entrado en este grupo porque al final el objetivo es un poco ayudar a mejorar la calidad de vida de otras personas. Y es que a veces con la ingeniería mecánica se nos olvida un poco el factor humano. Yo cuando decía por ahí que había estudiado ingeniería mecánica, todo el mundo me preguntaba, ¿te gustan los coches? Bueno, te gustan los coches, pero te gustan muchas otras cosas más, y de hecho la ingeniería mecánica tiene muchísimo campo. No tengáis miedo de probar cosas nuevas, de experimentar, porque nunca sabes cuando entras en un puesto de trabajo si al final ese va a ser el puesto de trabajo que te gusta o no. Yo de hecho lo de la investigación no me lo había planteado nunca y me enteré de que estaban estas becas. Me informé bien, vi que me gustó y me puse en contacto con el laboratorio, me hicieron una entrevista y finalmente pues obtuve el puesto. Y eso, con eso os vengo a decir pues que no tengáis miedo de que seáis activos, que os animéis, que probéis cosas distintas, que a lo mejor vamos muy centrados en, bueno, mecánica, mecanismos, máquinas, coches. Pues no, hay muchísimas cosas aparte, como, bueno, aquí veis el ejemplo, una multinacional, luego un emprendedor, yo en investigación, o sea, hay muchísimo campo. Como llevo poquito tiempo trabajando, pues sobre todo me voy a centrar en un poco cuál ha sido mi recorrido desde que terminé la carrera hasta ahora que he obtenido este puesto. Por si os pueden servir, pues no cometer los errores que yo creo que he cometido en su momento. Yo, mientras estaba estudiando, me centré en terminar la carrera en 4 años, presentar el proyecto lo antes posible, porque lo que quería era trabajar y trabajar. Bueno, yo he aprendido que eso en parte es un error. Vosotros ahora como estudiantes tenéis muchas opciones que cuando eres titulado, algunas se pierden. Hay un montón de becas que solamente te dan si eres estudiante. Y además en las empresas no miran tanto a lo mejor cuántos años has tardado en acabar la carrera, sino cómo has aprovechado ese tiempo que has estado estudiando. Que hayas hecho práctica, súper importante. Erasmus, yo no me pude ir por el tema económico, pero el que pueda, que se vaya, aunque sea a hacer el proyecto, aunque sean 4 meses, porque en casi todas las empresas que me han hecho a mi entrevista me han preguntado si me había ido de Erasmus. Sí, hombre, obviamente si sabes idiomas, de hecho el inglés en muchas ofertas ni siquiera lo piden y cuando llegas a la entrevista te hacen el examen y punto. O sea, el inglés hay que saberlo y si sabes otro idioma, pues mejor. Pero bueno, hay otras cosas como las experiencias vitales que a veces hacen más currículum que el tener experiencia profesional, porque cuando alguien contrata a un recién titulado ya sabe qué experiencia no tiene y ya sabe que se va a equivocar y que va a tener dudas. Entonces lo que busca es que esa persona se haya sabido mover, cómo ha conseguido contactar con la empresa. Entonces ver un poco, pues eso, que sois personas activas. Yo nada más terminar el proyecto me fui a hacer prácticas a Pamplona, a una empresa, gracias a un contacto. Como ha dicho Francisco Javier, los contactos son súper importantes. A veces menospreciamos el hecho, porque nos creemos que nos han dado el trabajo porque conocen a una persona que tenemos en común. La empresa, o sea, no son tontos, no te van a contratar porque tengas un contacto en común, pero sí que te facilita el hecho de poder hacer una entrevista. Ahora mismo hay muchísima gente preparada, de hecho más gente preparada que puestos. Entonces hay que marcar la diferencia y a veces es el tener ese contacto en común lo que te hace pues estar un poco por encima del resto y te facilita mucho la situación. Yo en esta empresa estuve muy a gusto, no me pagaron, pero me formaron bastante y a mí me sirvió la experiencia. Yo no soy partidaria de las empresas que te dan prácticas a coste cero para ellas, porque
hemos estudiado, nuestros estudios cuestan mucho dinero, mucho esfuerzo y mucho tiempo, y tampoco vas a trabajar gratis. Pero sí que es verdad que a veces las empresas a cambio te dan una formación que te sirve mucho como experiencia después para optar a un puesto mejor. Y también el hecho de entrar a una empresa y que te pongan a hacer fotocopias, pues también te hace valorarte un poco y aprender a decir que no, que es muy importante. O sea, ahora estamos acostumbrados a no, pues tengo que hacer lo que sea porque es que si no lo cojo yo lo va a coger otra persona. Vale, yo soy partidaria de que lo intentes, porque oye, a lo mejor encuentras el trabajo de tu vida, están 3 meses sin pagarte y luego te hacen un contrato genial. Pero si ves que no te están valorando bien, plántate y di lo que piensas, porque es que al final eres una persona con una preparación muy buena y no vas a estar ahí regalando tu trabajo y tu tiempo. Bueno, yo cuando al final volví de Pamplona a hacer las prácticas, claro, como justo había terminado el proyecto y me fui a hacer prácticas, pues no me había dado tiempo un poco a asimilar que ya había terminado. Y cuando llegué me hice la pregunta que supongo que todo el mundo se ha hecho y vosotros os haréis de, bueno, ¿y ahora qué? Hago el máster, empiezo a trabajar, la decisión es complicada y eso ya depende de cada uno. Yo personalmente, si no tenéis claro el máster que queréis hacer y vais a hacer uno, pues no, porque así me formo y sigo siendo estudiante y me espero un poco más de tiempo a ver si lo tengo un poco más claro, yo os recomiendo entonces que no lo hagáis, porque vais a perder tiempo y dinero y pues esfuerzo. Al final, todo el mundo tiene su primer día, todo el mundo empieza de nuevas en algún momento en una empresa y cuanto antes lo hagas, a veces mejor, porque antes aprendes que te has equivocado, cómo corregir esos errores. Entonces yo, si no lo tenéis claro, yo optaría por intentar trabajar, intentar conseguir prácticas e ir cogiendo un poco de experiencia y rodaje, porque además a lo mejor entras en un trabajo que pensabas que te iba a encantar y al final no te gusta, o te pasa al revés, y una especialización que pensabas que no ibas a necesitar o que no querías, pues al final es la que te gusta y siempre estás a tiempo de hacer el máster. Entonces, bueno, pues yo obviamente opté por buscar trabajo y bueno, los comienzos son muy duros. O sea, eso de, no, pues yo llego ahí y se me va a ocurrir enseguida qué decirle a la empresa, seguro que me van a coger a mí, bueno, eso no suele pasar. La primera entrevista es terrible, o sea, terrible. Yo no sé ellos cómo habrán sido su primera entrevista, pero yo la mía, más que una entrevista, era un examen. Fueron 4 horas, me hicieron examen de inglés, pruebas psicológicas para ver si yo era una persona activa, si tenía capacidad de liderazgo, si no era capaz de tomar decisiones. Y luego estuve 2 horas con los directivos de la empresa. La primera hora, pues me preguntaron ellos que cómo les había conocido, qué intereses tenía yo para trabajar ahí, que un poco si me había documentado sobre la empresa y eso. Y luego la siguiente hora, preguntas técnicas. Yo no sabía que me iban a hacer preguntas técnicas y obviamente no eres una enciclopedia y no tienes las definiciones de toda la carrera en la cabeza. Pero sí que después de hacer varias entrevistas, pues eres consciente a lo mejor de que no te están haciendo las preguntas para ver si te sabes la definición de carrerilla, sino a lo mejor cómo sales del paso. A veces es más importante que vean que no te agobias, que dices, Dios mío, ya está, no me van a coger, pues no, pues se lo explicas, dices, hombre, yo ahora no lo sé, pero tú si me preguntas la semana que viene, yo te traigo todas las respuestas, tal, y eso al que te está entrevistando le gusta que vea que, bueno, que no tienes miedo de equivocarte, porque es que al final todo el mundo se equivoca. Entonces, las entrevistas yo sí que os aconsejo que os las preparéis muy bien, porque obviamente no son imposibles de superar porque la gente acaba trabajando, pero al principio son complicadas. Y eso de entregar currículum ahí como sea, no con el objetivo de trabajar de cualquier cosa, pero sí con el objetivo de pasar entrevistas. Cuantas más entrevistas pases, mejor. Y si la entrevista en la que te equivocas es de la empresa que no quieres y te ayuda a mejorar para que cuando vayas a la empresa que sí que te interesa hagas una entrevista como Dios manda, pues siempre es mejor. Y es eso, yo la primera que hice, pues por suerte era una empresa que no me interesaba del todo. Esto para las empresas, pues obviamente es hacerles perder un poco el tiempo, pero bueno,
a ti te sirve y al final pues aquí estamos para darnos consejos, ¿no?, unos a otros y yo es lo que hice y a mí me sirvió. Luego, actualizar los currículum en InfoJobs y en LinkedIn. Yo pensaba que no servía, que no te llamaban, pero sirve muchísimo. Y además, no solamente si has trabajado como ingeniero. Yo, por ejemplo, empecé trabajando en Decathlon el verano pasado, se me ocurrió actualizarlo y me llamaron de otra empresa para hacer un plan estratégico y tal, porque sabían que la gente que trabajaba en Decathlon, pues en Decathlon son muy estrictos y tienen una política de empresa muy buena, entonces a veces de la cosa más tonta consigues destacar por encima de otra persona, entonces no tengáis miedo de ponerlo todo, porque nunca sabes la persona que te va a contratar, a lo mejor esa persona trabajó también, su primer trabajo fue ahí, y yo qué sé, pues le inspira nostalgia y dice, ay, pues voy a llamarlo que me recuerda a mí a mis inicios. Entonces, bueno, que los actualicéis, que entreguéis también currículum en mano. Lo que pasa es que sí que es verdad que ahora a los recién titulados nos contratan más de ciudades como Madrid o Barcelona, porque hay empresas más grandes, contratan a gente para formarles, van rotando mucho más, que no a lo mejor aquí, que es un poco más complicado hacerse un hueco. Entonces, yo lo recomiendo porque de hecho yo las entrevistas que me han hecho siempre ha sido a través de InfoJobs o de LinkedIn y me he hinchado a entregar currículum en mano y tal, pero ese es yo os aconsejo que lo tengáis siempre actualizado. Y bueno, nada, yo cuando ahora para el puesto en el que estoy ahora, pues eso, me enteré casi por casualidad de que había unas becas que daba el ministerio a las universidades para que pudieran hacer sus proyectos de investigación. Me pareció interesante y me puse en contacto con uno de los profesores que dirige el grupo de investigación en el que estoy, le entregué el currículum, hablamos, me gustó el trabajo y al final pues quisieron colaborar conmigo. Entonces, genial. Y nada, solo deciros que al principio siempre hay momentos que no te ves capaz porque entras en un sitio, ves que la gente pues se acuerda de más cosas que tú, piensas que no vales o cualquier cosa, pero pensar que para todo el mundo siempre ha sido, o sea, todo el mundo ha tenido un primer día de trabajo y se ha sentido igual en algún momento. Y al principio es normal que te quieran hacer sentir, bueno, eres el nuevo, tranquilito, porque hay gente que va muy de su vida también su primer día. Entonces, a veces te paran un poco los pies, pero bueno, tú te tienes que mantener en tu sitio y al final los conocimientos los tienes y la experiencia se va adquiriendo. Y eso, lo más importante es ir aprendiendo y mejorando cada día y no quedarse nunca parado. Entonces, nada, eso es un poco mi experiencia hasta ahora y espero que os sirva de algo. Bien, muchas gracias. Procedemos a un turno parcial de preguntas hasta que se conecte Alejandro. Yo quería haceros algún comentario porque ha aparecido, habéis visto que han comentado, yo creo que los tres titulados han comentado el tema de contactos. Aquí en España a veces se habla muy mal y se habla de enchufados y este tipo de cosas que normalmente son términos que se ha inventado alguien que es un poco envidioso, pero pensar que si en vez de contactos hablamos de networking parece que suena mucho mejor y es exactamente lo mismo. Es decir, los contactos y el networking que se utiliza fuera de España existe en toda Europa y es fundamental, es decir, que conozcáis gente que sepa que sois válidos, pues es muy bueno. Entonces, si no os dais a conocer vosotros, que es lo que os están comentando aquí, no os va a dar a conocer nadie. Entonces, no tengáis miedo de presentaros a aquellas personas que creéis que pueden ayudaros en vuestro futuro profesional. Simplemente, ya os digo, si queréis cambiar la terminología para sentiros más cómodos, la cambiáis, pero vamos, estamos hablando exactamente de lo mismo. Y luego ha salido otro tema interesante y quería preguntarle a Luis, relacionado con el tema del inglés. Tú que estás en una multinacional, como yo sé que os preocupa, muchos decís, ¿no? Cuando termine la carrera voy a empezar a estudiar inglés. Error. No, el inglés tiene que estudiarse antes de empezar la carrera, durante la carrera y después de la carrera tenéis que estar formados en inglés. Bueno, cuéntanos, Luis, tú que... Bueno, yo en este campo, durante la carrera hice uso de la escuela de idiomas, como
creo que muchos de vosotros seguramente estáis en ello. Disfruté también de una experiencia Erasmus, como comentaba Andrea, es algo vital, ya no solo para un tercer idioma, sino para el inglés, porque convives con personas de otros países y o bien en ese tercer idioma o bien en inglés, que es el idioma universal fuera de, o al menos en Europa, consigues mejorar ese nivel. Y luego nunca dejarlo, aunque profesionalmente estéis en un puesto en el que penséis que no va a ser necesario, nunca dejarlo porque es una baza que siempre tendréis ahí, que siempre podéis utilizar y que os puede hacer destacar, ya dado el punto de que aunque en la empresa no sea necesario en un momento concreto, sí que se requiere esa necesidad y alguien de cualquier departamento sea capaz de cubrirla de forma competente. Entonces el inglés es algo base, tanto en la parte de estudios como luego en la parte profesional, mantenerlo al nivel que se requiere, Te presento, el próximo titulado que va a intervenir es Alejandro Martínez Pérez. Eres ingeniero industrial, me pone aquí. Sí. ¿Vale? Y es responsable regional de obra y mantenimiento del grupo Carrefour. ¿Vale? Sí. Bueno, pues cuando quieras. Vale, pues yo, a través del observatorio ocupacional empecé realizando prácticas de empresa en Ferrovial Servicios, en el Hospital de Elche, y allí me encargaba de la gestión del mantenimiento. A partir de ahí estuve allí un año realizando prácticas en 2 ciclos, primero uno de 6 meses y luego otro de 6 meses, y a partir de ahí, a través de Infojob, me buscaron del grupo Carrefour para hacer una oferta para incorporarme como responsable de servicio, lo que lleva mantenimiento, seguridad, limpieza y decoración. Entonces, a partir de ahí he estado un año y medio en Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, en el hipermercado de allí, y ahora recientemente, ahora como 2 meses, promocioné a responsable regional de obra y mantenimiento. Y nos encargamos de hacer las mediciones, planos, un poquito todo lo que conlleva la obra. ¿Me oyes, Alejandro? Vamos a hacer una cosa, es que no te oímos perfectamente por un problema con la señal. Yo creo que si quitamos la imagen, si nos quitas tú la imagen nuestra y te quitamos nosotros la imagen, te vamos a oír mejor, que es lo que realmente nos interesa. ¿Vale? Vale. ¿Vale? Sí. ¿Ahora mejor? Ahora se te oye perfecto, sí. Vale, perfecto. Bueno, no sé por dónde iba, si me habéis escuchado bien lo anterior. Sí. Hasta que has entrado a Carrefour, sí. Sí, pues ya a partir de ahí entré en Carrefour. Estuve un año y medio, como os comenté, de responsable de servicio. Y a partir de ahí, pues ahora promocioné a responsable regional de obra, que es lo que lleva todo el proceso de obra, desde el principio hasta el final. Y ahora mi ubicación está en Sevilla. Y pues lo único es comentaros que lo importante es la constancia, seguir adelante y aprovechar todas las oportunidades, porque yo entré a través del observatorio ocupacional allí de prácticas. Una vez de las prácticas se fijaron en mí por las prácticas que estaba realizando y luego ya pues promocionar dentro de la empresa. Luego, por otro lado, también cuando estaba allí en Santa Cruz de Tenerife, el grupo líder me ofreció ser responsable de mantenimiento regional a partir de la experiencia que estaba teniendo en Carrefour, y contactaron conmigo a través de LinkedIn. Por eso creo que también tener la red de trabajo disponible en todo momento y actualizada es importante. Me imagino que eso ya lo habréis comentado por ahí. Y por lo demás, nada, un poquito de eso, ser constante, aprovechar las oportunidades y estar a la orden del día. Muy bien, perfecto, pues muchas gracias. Nada, gracias a vosotros.